12 años de experiencia en proyectos centrados en la experiencia de las personas. Combinan sus conocimientos en investigación con usuarios y arquitectura de información para abordar diferentes problemas de diseño, tanto en nacientes de startups como en equipos de innovación de grandes compañías. Marisabel cuenta con estudios especializados de mercadotecnia electrónica y Natalia cursa actualmente una maestría en gerencia de la innovación y el conocimiento. Ambas han sido docentes de diversas universidades colombianas, entre ellas la Universidad EAFIT, la Escuela de Ingeniería y la Universidad del Cauca. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Nos da mucho gusto poder hacer parte de este webinar y compartir la experiencia que hemos vivido tanto en Colombia como en México. Estoy con María Isabel Murillo. Bueno, vamos a arrancar. Nosotras somos de Usaria. Usaria es una empresa colombiana y mexicana que desde el 2008 se dedica a mejorar la experiencia de las personas con la tecnología. Hoy vamos a hablar de usabilidad, digamos, en movimiento o para llevar o en el camino. Y más adelante pues vamos a aclarar puntualmente qué significa para nosotros decir como para llevar o en el camino. Bueno, como les comentaba, somos empresa mexicana y colombiana, estamos en Colombia, en Bogotá y en Medellín, y somos parte de la UX Alliance, que es la red de empresas líderes en experiencia de usuario en el mundo. Cuando hablamos de usabilidad on the go, estamos hablando de dame un segundo. Estamos hablando de, parece que María, creo que hay que habilitarle el organizador el micrófono. Un momento. Listo. Hola María, ahí. Hola. María, ¿nos escuchas? Hola, ahora sí tengo sonido. Eso, era Y para... sí los estaba escuchando, pero aparecía silenciada por defecto. Ok. Bueno, entonces vamos a estar las dos esta sesión compartiéndoles la experiencia de hacer usabilidad en escenarios de movimiento, en escenarios donde están los usuarios. De hecho, el gran porcentaje de las veces pues está más orientado a aplicaciones móviles y es en estos espacios de transición de los que vamos a hablar. Primero vamos a ver qué significa usabilidad on the go, cuándo usarla y sobre todo dónde, cómo aplicarla, ¿no? Y cómo los que seguramente ya han realizado estudios de usabilidad formales y en laboratorio, cómo lo comparamos con la planeación, ejecución y análisis de una prueba formal, las ventajas y desventajas y algunas recomendaciones para ejecutarla. Lo primero es que la usabilidad on the go es cómo yo me acerco hacia ese usuario en esos espacios de transición donde se encuentran, donde están el potencial de usuarios de la aplicación o el sistema que me encuentre desarrollando, pero claramente no puedo interrumpir a alguien en un camino, en un objetivo, en este caso en un aeropuerto, y vamos a ver cómo realizarlo o cuáles son las mejores prácticas para que en estos escenarios donde la gente o está en un periodo de transición o va a un objetivo específico, ya sea de viaje, de espera, de un transporte, etcétera, cómo abordarlos y saber cuáles son las personas indicadas en el momento indicado. Lo que normalmente
digamos, tradicionalmente se llamaría una prueba informal o de guerrilla, lo que le llamamos on the go, con la diferencia de que no es tan informal como lo pinta, sino que permiten, digamos, conocer ese contexto del usuario con una planificación, análisis, como si fueras casi en un laboratorio. Estas pruebas en el camino permiten recibir feedback casi inmediato en periodos previos al diseño, rediseño de un producto, durante la validación de un prototipo, no importa en qué formato esté este prototipo, si es de baja o de alta fidelidad, nos permite obtener feedback temprano de usuarios reales en el contexto real y sobre todo resolver cualquier duda en cualquier momento de la vida del producto. La usabilidad on the go también se trata de hacer validación constante. Creo que algo muy valioso que nos han traído todas estas metodologías Lean a la forma tradicional de hacer diseño centrado en el usuario es el énfasis en esta validación constante, que más allá de que si dentro del proyecto hay presupuestados unas pruebas de usabilidad formales, o si el cliente está o no convencido de hacerlos, vamos a hacerlo en la medida que podamos hacerlo y en todas las etapas del proyecto. O sea, no detenernos por cuál es la etapa, sino que casi siempre orientarlo a el momento que tengamos una duda, salir a hacer validación. Parte del valor que tiene esto es ir donde las personas que usan o están usando tu producto. Digamos que hacer pruebas como tradicionalmente se hacen en un laboratorio, pues tienen ciertas ventajas porque de alguna forma pues estás en un ambiente más controlado, puedes hacer énfasis y hacer un estudio tal vez un poco más largo, pero tiene la desventaja que te pierdes de ver a las personas en su contexto real, en lo que ellos están haciendo día a día, que generalmente cuando están interactuando con tu producto están haciendo muchas más cosas al mismo tiempo. Y también otro valor importante es que puedes mezclarlo con otras técnicas al mismo tiempo. Si tú estás saliendo a la calle, estás en una, no sé, en una sala de espera, en un café, en la cafetería de una universidad, vas a tener la posibilidad de mezclarlo con otras técnicas como etnografía, porque puedes aprovechar el tiempo que tienes allí para hacer observación e indagar sobre otras cosas, de repente mezclarlo con entrevistas, hacer encuestas. Es algo que te va a permitir ser mucho más flexible en cuanto a las técnicas que estás usando en ese momento y vas a poder tener una visión mucho más holística de lo que está sucediendo con el usuario, el producto y su contexto. Bueno, ¿cuándo usarlas? La respuesta es siempre, digamos, no esperar a una fase en particular. La invitación es, o lo que nosotros hemos identificado que tiene valor, es que pues cada que haya casi que una duda con respecto a un producto o no saber qué decisión tomar, pues salir a hacer una validación de este tipo. Es muy valioso en procesos de innovación, ayuda mucho en toda la parte de descubrimiento de una idea de negocio. También cuando hay tiempos cortos en la ejecución del proyecto, y ya vamos a ver más adelante cómo esto, digamos, la planeación es mucho más ágil, sin decir que no haya que hacer una planeación de alguna forma rigurosa. Cuando hay dudas sobre qué camino tomar, y es muy valioso, como les decía antes, cuando son escenarios donde puedes ver al usuario interactuar con varios canales al mismo tiempo y con varios puntos de contacto, sean personas o sean interfaces digitales, y escenarios donde existe una agrupación masiva de usuarios potenciales
como en almacenes de cadena, retail, seguros, por ejemplo, no sé, la sala de espera de una clínica, un hotel, un escenario deportivo. Sí, de hecho, parte de cómo nosotros empezamos como equipo y como empresa en Usaria a utilizar estas metodologías o estas pruebas on the go fue sobre todo en procesos de innovación. Cuando empezamos a acompañar a grandes compañías y pequeñas en validación de productos, empezamos a hacer las pruebas ágiles y nos dimos cuenta que no solo aportaban valor en esos procesos de la ideación o creación del nuevo producto, sino también en diferentes fases de productos que ya existían y que podíamos obtener muchísimo valor del contexto del usuario. ¿En qué lugar deberíamos hacerlas? Digamos que esta es una como de los factores más retadores, y es cuándo sé que este es el lugar indicado para hacer la prueba. Como les comentaba María, lo ideal es que sea sobre todo para proyectos donde hay un uso masivo del sistema o hay una congregación masiva de usuarios. Puede ser en aeropuertos, digamos que lo diríamos tanto en no lugares como espacios, ya voy a explicar qué es un no lugar, como aeropuertos, centros comerciales, metros, salas de espera, y en espacios como bibliotecas, universidades, restaurantes y café. Bueno, uno diría, en una biblioteca, ¿cómo voy a hacer para entrevistar? Pero puedes en la biblioteca hacer el proceso de reclutamiento. ¿Por qué los no lugares son importantes y qué significa? Este concepto viene tanto en sociología como en teorías de la comunicación. Son los espacios donde hay circulación acelerada de personas, se relaciona mucho con vías rápidas, empalmes de ruta, aeropuertos, centros comerciales y en general campos de tránsito prolongado. Uno de los retos más grandes de una prueba de usabilidad, independientemente de si es formal o informal, es el tema del reclutamiento. Entonces, saber dónde se encuentran nuestros usuarios digamos, primero en la fase de planeación, que lo vamos a ver ahorita, tengo que definir cuál es ese contexto de uso, ¿no? Nosotros hemos tenido varios escenarios en casos de retail, donde es una aplicación del retail y por tanto, pues la vamos a probar dentro de el mercado o dentro de el almacén, por decirlo así, porque ahí se congregan los potenciales usuarios. Lo mismo en caso de seguros, la aplicación es para usuarios de seguros y salud. Entonces vamos a la sala de espera, donde la gente tiene estos tiempos muertos, donde digamos que no es un espacio donde está habitándolo, por decirlo así, no es un espacio propio, sino que está en un espacio de transición, y es ahí donde los tiempos pues son mucho más factibles de que nos los compartan para el estudio. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas recomendaciones sobre el proceso para hacer estas pruebas. Se cree que por ser pruebas de usabilidad o pruebas de guerrilla, por ser pruebas de usabilidad de guerrilla o pruebas un poco más informales, se tiende a creer que es salir a hacerlo un poco como caiga, y la verdad es que sí podría salirlo a hacer como caiga, pero no vas a obtener tal vez los resultados que estás esperando, o unos resultados que realmente pues tengan cierta fidelidad. Entonces vamos a hablar de los 3 momentos de la planeación, la ejecución y los resultados. Para la planeación, lo primero que hay que tener en cuenta para, digamos, ir como a terreno seguro y saber que vamos a obtener de alguna forma resultados que valgan la pena, es definir el objetivo. ¿Por qué queremos hacer esta prueba? ¿Por qué queremos salir a hablar con la gente? ¿Cuáles son las dudas que tenemos? ¿Cuáles son los supuestos que queremos validar? Es decir, ¿cuáles son los problemas que creemos que esas personas tienen? ¿Cuáles son los usos que le dan los usos que nosotros creemos que esas personas le dan a nuestro producto? ¿Quiénes creemos que son esas personas?
y salir a hacer esto en campo, pues nos va a permitir entender si estas cosas que nosotros creemos que son de cierta manera son así o necesitamos modificarlas. También es importante saber que ya que estamos saliendo, entender si necesitamos recoger información para el futuro y también saber si los dueños del negocio tienen preguntas o dudas que necesitan responder. Es importante también diseñar tareas y preguntas concretas, a diferencia, digamos, de una prueba de usabilidad tradicional o donde se tiene, digamos, no sé, todo el tiempo del usuario porque hiciste un proceso de reclutamiento donde le dijiste a esa persona que va a estar una hora y media contigo. En este caso, tú vas a estar con una persona 20 minutos, a lo mucho media hora, y creo que ya puede ser demasiado tiempo para alguien que está por ahí. Hay que diseñar tareas y preguntas concretas. Aquí la recomendación es, bueno, ¿cómo vamos al grano para lograr cubrir los objetivos que tenemos? 3, no hay que subestimar la logística nunca, ni pues en ningún tipo de prueba, pero en este es bien importante, porque vamos a estar haciéndolo, por ejemplo, en lugares públicos y tenemos que asegurarnos si tenemos permiso o no. Si lo vamos a hacer, por ejemplo, en una tienda, en un retail, pues necesitamos saber si tenemos permiso o no de la tienda. A veces no es tan fácil como que simplemente nos aparecemos allí de la nada a hacerles preguntas a las personas. Necesitamos llevar nuestros elementos cargados, permisos, tener un plan A, un plan B. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo mi prototipo lo voy a mostrar en un iPad y no hay conexión a internet? Entonces tengo un plan B y me llevo mi prototipo impreso en papel para que en el peor escenario, de todas maneras, yo lo pueda probar. Bueno, en ejecución, perdón. Lo primero que hay que identificar, y lo que les decía previamente, es cuál es ese usuario que tendría la disposición para darme entre 10 a 20 minutos de su tiempo, identificar si está en esa disposición. Entonces, lo primero que sucede es que cuando te le acercas a una persona desconocida en cualquier escenario, y sobre todo latinoamericano, pues se siente extrañada, y tienes que confirmarle, uno, que no le vas a vender nada, que estás haciendo un estudio y que necesita por lo menos 10 o 15 minutos. Porque este tiempo, normalmente una prueba de usabilidad más extensa, pues si queremos desarrollar toda la investigación formal, podríamos estar entre media hora a una hora con el usuario validando esa información en un escenario donde él está dispuesto a la investigación. Entonces, hay que tener mucho tacto para acercarse a los usuarios y contarles lo que se está construyendo. En el caso de las experiencias que hemos tenido, cuando el cliente, digamos, es un espacio donde el cliente es dueño del producto, pues es mucho más fácil porque uno habla en representación de ese cliente. Somos de este retail, somos de esta empresa de seguros, estamos validando una aplicación que los va a ayudar, o sea, dar un contexto inicial y identificar si esa persona está presta a compartir la información, como una conversación informal, como si te encontraras a alguien en la calle y empiezas una conversación normal. También hay otros momentos de transición, esto es en los cafés. Tuvimos una experiencia con una aplicación para universitarios, y lo que hicimos fue invitar a estos universitarios, o sea, ir justo al café que estaba fuera de la universidad, a la cafetería le decimos en Colombia, y le ofrecíamos un café a las personas que estaban en este espacio. Una cosa importante es que tiene que ser una persona que esté sola. Puede estar en compañía, pero no hacemos una validación en grupo, hacemos una validación individual y se le solicita a esta persona que nos regale 15 a 20 minutos de su tiempo. Ahora,
Muchas veces nos ha sucedido que los usuarios que están al lado dicen, ay, yo también quiero, yo lo quiero probar, pero ya igual se condiciona si está siendo observado y demás, pero pues también funciona si ves un grupo de gente que lo invites a un café a identificar esa transición. Uno de los retos. Perdón, Nata, yo quisiera agregar un poquito aquí algunas cosas frente a la forma de abordar a las personas. Eh, Además de lo que menciona Natalia, también es importante que si nosotros, por ejemplo, vamos a tomar fotos, vamos a grabar, aunque sea un poco más informal, a la gente hay que avisarle. Puede crear fricción o molestia que de repente la gente está hablando y en medio que está hablando se da cuenta que tú lo estás grabando como en cámara escondida. De todas maneras, así esto no sea tan formal, hay que pedirle cierta autorización. Y también estar atentos en identificar la actitud de las personas. Porque de entrada la gente, tú de entrada sabes si la gente tiene la disposición de ayudarte o no. Si de entrada no lo tiene, lo mejor es no insistir y buscar otra persona, porque si no vas a tener una persona con mala actitud contestándote preguntas tipo sí, no, ajá, sí, bueno, ya me tengo que ir. Entonces es importante cuidar eso y no insistir porque no hay nada que le moleste más a la gente que así no le estés vendiendo nada, lo persigas por toda la tienda para preguntarle cosas. Exactamente. De hecho, ese es uno de los factores como de los aprendizajes de este proceso, es completamente ese, o sea, es cómo identifico, igual me iba a adelantar un poquito, y es evitar gente que se vea ocupada. Si yo veo que alguien está súper concentrado en su actividad y está tenso, pues no me voy a acercar para investigar porque me va a contestar, como lo dice María, digamos, va a rechazar mi solicitud y no va a ser una conversación amena, sino afanada. Hay unos tiempos muertos, digamos que esto nos pasó con una aplicación para conseguir, una aplicación de conseguir alojamiento y conseguir apartamento, en el que uno de esos tiempos muertos está en el traslado o en el tránsito al lugar que lo vas a ver, ya sea en tu propio carro o ya sea en un carro de servicio público. Entonces, en este caso sí había una condición previa de reclutamiento, pero se aprovechaba ese espacio de transición, que es decir, pues mientras estoy en el tráfico, ¿qué puedo hacer? Puedo entrevistar al usuario y decirle, yo lo acompaño a buscar su apartamento, y en ese proceso de acompañamiento, pues está haciendo la validación. Lo que les decía, evitar gente que se vea ocupada y sobre todo priorizar la gente que está en espera. Nos pasó en una de las, también validando una tarjeta nueva, estaba la gente pues para solicitar la tarjeta, una tarjeta específica de un retail, la gente hacía una espera en una salita, pero había gente que estaba en sala de espera porque pero ya se tenía que ir. Entonces, eso es lo primero que hay que identificar. ¿Cuánto tiempo va a esperar? ¿Ya lo van a atender? ¿No? Si le faltan 2 minutos para que lo atiendan, pues seguramente va a interrumpir el proceso y va a ser muchísimo más difícil finalizar con éxito la entrevista. Antes de pasar a los resultados, me estoy acordando de algo que nos sucedió haciendo pruebas en unas tiendas muy grandes donde se consiguen artículos para todo tipo de artículos para la casa, desde camas hasta temas de construcción. Creo que uno tiene que volverse de alguna forma muy hábil en la forma en cómo logra crear menos fricción con la gente. Y allí nos dimos cuenta que nos ayudaba mucho si íbamos vestidos como la gente que trabaja en la tienda. Entonces, eso de todas maneras pues ayuda a generar confianza. Nosotros íbamos con los uniformes tal cual como si fuéramos gente que atiende allí y por el contrario la gente se prestaba como con mucha más voluntad a participar porque se daban cuenta que la tienda los estaba teniendo en cuenta para incluirlos en un proceso de mejoramiento de sus procesos.
Bueno, para el tema de sacar los resultados, una de las cosas creo más importantes y más prácticas es sacar resultados en tiempo real. No esperes a salir de allí, no esperes a llegar a la oficina, no esperes al otro día. En tiempo real puedes ir tomando apuntes. Es importante que igual ojalá vaya otra persona de tu equipo contigo para que el tema sea mucho más ágil. Y una vez terminan una entrevista, supongamos que la entrevista duró 15 minutos, dedíquenle 5 o 10 minutos a sacar las principales conclusiones, por ejemplo, con la primera persona, y con las siguientes personas lo que hacen es que van complementando o corroborando esas mismas conclusiones. Es muy importante tener un equipo participativo, es decir, que el cliente en algún momento acompañe o haga incluso una de las pruebas, y eso va a hacer que la toma de decisiones sea muchísimo más ágil, que no dependa de un informe, que no dependa de una reunión, sino que en tiempo real, cuando involucras a las personas, hemos visto cómo en tiempo real se hacen llamadas y es necesitamos modificar esto, necesitamos que esto lo cambien ya, y no se ha acabado el día y ya la mitad de los problemas están solucionados. A propósito del tema de equipo participativo, algo que también hemos aprendido con diferentes clientes es no solo involucrarlos para que observen la prueba, sino también hacer transferencia de conocimiento para que ellos puedan desenvolverse. O sea, a veces hay equipos donde identificas habilidades en gente que tiene esa capacidad de empatizar con el usuario final o de generar empatía con el usuario, y hay gente que tiene muchas más habilidades para hacer pruebas y otros no. O sea, no todo el mundo tiene que, porque hay que hacer pruebas de usabilidad, todos tienen que ser moderadores o todos tienen que acercarse, y en este proceso de hacerlo participativo, el cliente se va dando cuenta que tiene esas habilidades y empieza a profundizar más, y nosotros hacer esa transferencia de conocimiento a través de la observación. También es clave, y algo que hemos aprendido tanto en temas de pruebas de guerrilla como en pruebas o estudios un poco más formales, por decirlo así, es orientar los resultados a la toma de decisiones. Es decir, así como yo priorizo algo, por ejemplo, para construir un mínimo producto viable, también de la misma forma priorizo los resultados de mi investigación, de cara a que yo le entregue a los dueños del producto algo donde ellos sepan muy claramente qué es lo que tienen que solucionar ya, y que además de que lo tienen que solucionar ya, nosotros sabemos que lo pueden hacer ya, ¿sí? A veces no es tan fácil como, mira, es que lo tienes que destruir y volverlo a hacer. Tal vez eso no lo van a poder hacer ya, y nosotros tenemos que aprender a ser en esta profesión mucho más estratégicos y mucho más responsables con lo que les recomendamos a nuestros clientes, de forma que nosotros realmente hagamos asesorías o consultorías que efectivamente puedan ser ejecutables. Entonces, nada, se trata de entregar resultados priorizados que ayuden también a guiar al cliente, porque de verdad ellos a veces ni siquiera saben por dónde o por dónde empezar. Bueno, ¿cómo se hacen? ¿Cómo llevamos estos procesos de planeación, ejecución y análisis? Nosotros lo hemos dividido como en 3 tipos de aspectos. El primero son qué acciones debo realizar en cada fase, qué insumos debo tener en cuenta y qué herramientas para hacerlo. ¿Cómo se darán cuenta? No es, digamos, no es algo que yo salí y tengo una idea y voy y ve, aquí en un café me siento y hablo con el usuario y ya. No. Para que realmente sea exitosa la prueba, hay que dejar como el concepto de guerrilla que sea a la carga y lo que se me ocurrió, sino tener una planeación, una ejecución y un análisis súper estructurados. Antes lo primero que hay que hacer en la planeación es visitar ese espacio, ¿no? ¿Dónde voy a estar? Y observar cuáles son las dinámicas del espacio. Tengo que diseñar los instrumentos
de recolección de la información, los protocolos, como les comentó María Isabel, aunque no los vamos a grabar formalmente, sí es importante anunciarles, incluso como son muchas personas, lo que hacemos es una tabla donde la persona pone su nombre, su identificación y autoriza que está participando en el estudio. No es un documento individual como lo solíamos hacer en pruebas formales, sino es un documento, digamos, masivo o agrupado, como cuando te encuentras haciendo una recolección de datos. Hay que identificar la logística, algo que aprendimos la primera vez, y es, llegamos a un retail donde habíamos solicitado al cliente permiso, no nos dieron permiso y tú no podías estar sin carnet, sin identificación dentro de una misma empresa haciéndole preguntas a la gente. Además, no solo por seguridad, sino también porque genera pues desconfianza para el equipo. ¿Qué insumos hay que tener en cuenta en la planeación? Si necesito transporte, cuál es la conectividad, dónde voy a estar, si el prototipo está en local, si voy a necesitar un celular diferente. Incluso esa debe ser una de las preguntas. Puede que estés probando solo una aplicación que sea iOS, pues tengo que también identificar si mi usuario lo tiene y no, entonces conocer un poco de esos instrumentos que voy a llevar. Y en la planeación, pese a que los que estamos en ciencias sociales no somos tan fanáticos del Excel, yo digo que es bendito para todo el tema de identificar esos paso a paso que se deben hacer y esos roles, y llevar pues una libreta de notas o una bitácora, una tabla para hacerlo. En la ejecución hay que definir esos tiempos, cuánto me voy a demorar seleccionando un usuario, ¿no? Voy a estar cuánto tiempo dentro del retail, como en esa selección digo, si esta persona en los 2 primeros minutos noto que no está interesada o que habla muy pasito, que le da miedo opinar, le agradezco y identifico la retirada. ¿Qué insumos debo tener en cuenta? Si es tener cargadores, papel para hacer anotaciones, incentivos, algo que hemos aprendido igual, aunque los incentivos no sean, no siempre son brandeados, ¿no? Cuando estás trabajando con un cliente puede dar algo de su producto, pero sí puedes también dar, como les comentaba, un café o algo que sea on the go, algo que esté asociado al contexto donde se encuentra el usuario. ¿Qué herramientas? Tener tablas para anotar, el smartphone o una tablet, y una grabadora o la capacidad suficiente en tu celular para grabar las sesiones. Aunque lo que hemos notado es que, y digamos que eso también es como maña de ser comunicadoras o periodistas, y es que no te confíes en las grabaciones. O sea, tienes que estar ahí observando y escuchando. La grabación es una fuente de evidencia, pero no debe ser lo único y lo que vas a hacer el debrief, porque acá el análisis lo vas a hacer en contexto. Y como ese debrief se hace en contexto, se priorizan los resultados. ¿Qué insumos tenemos? Nosotros hemos llegado a tener los diseños impresos o en una tablet, para sobre el diseño rayar y decir esto hay que modificarlo, esto hay que moverlo, tener marcadores de colores para hacer una priorización de esos hallazgos, y pues las herramientas, la tablet y la grabadora. Con esto que les mostramos, pues la conclusión es que hacer pruebas de guerrilla y hacerlas de verdad on the go, con el maletín lleno de información, pues no es tan barato como lo pintan. Y eso lo fuimos descubriendo mientras iniciamos apoyando startups con estos proyectos súper ágiles, y decíamos como, bueno, hemos invertido la misma o más cantidad de tiempo en planificación y en logística que si lo hubiéramos hecho en un laboratorio. Entonces, ahora bien, porque lo estamos haciendo como debería hacerse, porque hay una corriente, y sobre todo en procesos de innovación, donde están mandando a los emprendedores a salga a validar como pueda y pregunte, y aquí tiene una guía, y la gente sale y lo hace, pero realmente necesitas todo un proceso de planificación que no es tan extenso. O sea, lo mostramos como todos los factores que hay que tener, pero estos factores pues nos los ha dado la experiencia, y eso hace que hoy pues lo hagamos más ágiles.
Sí, cualquiera puede hacerlo, pero no cualquiera puede hacerlo bien, que es un poco relacionado con lo que mencionaba Natalia. Pero, como tal vez muchos hemos escuchado aquí, hacer cualquier prueba, cualquier tipo de validación es mejor que no hacer ninguna. Es decir, hacer algo más o menos a no hacer nada es mejor. Sin embargo, creo que hay muchos mitos, sobre que guerrilla significa hacerlo un poco a la loca y salir a preguntar cualquier cosa. Como les mencionaba Natalia, nos ha pasado tanto con equipos de startups, como con grandes compañías que nos dicen, mira, ya tenemos una investigación previa y te la vamos a pasar para que la revises y la empatemos con esta. No se alcanzan a imaginar cuántas veces hemos visto, tanto con empresas grandes o pequeñas que han hecho investigación, que esa investigación en la que seguramente invirtieron tiempo y dinero no sirve porque las preguntas están mal formuladas, están mal orientadas. Entonces, no porque aquí sea un poco más ágil, no vamos a tener un proceso de reclutamiento formal y nos vamos a ir a la calle casi en el momento que nosotros decidamos, teniendo en cuenta pues el tema de los permisos y cosas que ya hablamos, quiere decir que no vamos a ser igual rigurosos en lo que vayamos a hacer, porque de eso también va a depender pues el éxito y la calidad de la información que recojamos después. Antes de continuar con las ventajas y desventajas, es cuáles son los atributos para hacerlo bien, ¿no? Y para hacerlo bien se requiere un conocimiento previo del contexto, unas habilidades, digamos que unas horas de vuelo de haber hecho pruebas en otros escenarios. ¿Por qué? Porque las pruebas en otros escenarios te dieron la formalidad, pero también puedes generar esas pruebas como informales o autoentrenarte con tus familiares, con tus amigos y demás, pero nunca, o sea, no llegar en caliente a donde el usuario, sino empezar a generar esas habilidades. Entonces hay ciertos atributos para hacer estas investigaciones que tienen que ver no solo con las habilidades o soft skills o la empatía que pueda generar una persona, sino también el conocimiento previo del entorno, del producto y de lo que vas a probar. Perdón, con lo que menciona Nata, caigo en cuenta también de algo en lo que nosotros nos hemos vuelto también muy rigurosos en lo que hacemos, y es que cada vez le dedicamos más tiempo a entender mucho más el negocio para el que estamos trabajando. Porque en el momento en que tú entiendes mucho más en el negocio para el que estás trabajando y conoces la forma en la que operan sus productos y demás, vas a poder tener una mejor conversación sobre ese producto o ese servicio, ¿sí? Entonces, esto es algo a lo que nosotros le invertimos bastante. Y también, en cuanto a esas horas de vuelo que menciona Natalia, está también el cómo me entreno para hacer mejores entrevistas, cómo me entreno para hacer mejores investigaciones. Nosotros llevamos haciendo esto 10, 12 años y uno no para de seguirse ajustando, seguir leyendo, seguir entendiendo formas de hacer mejor pues este trabajo. De hecho, a propósito de eso, de no parar, muchas personas nos preguntan en los talleres que damos o en las charlas, pero yo ¿cómo hago para hacer esto en mi empresa? Que mi empresa no me da presupuesto, que es que mi equipo no. Entonces, como que vemos que no se puede, y hay algo que yo le llamo la subversión UX, y es como, listo, no me dieron el tiempo, nada, pero yo puedo, o sea, si está en mí como profesional y quiero aprender de esto, ir hacia ese proceso, hacerlo con gente cercana y empezar a identificar esas validaciones. También con nuestros estudiantes pasa que salen a hacer validaciones como estas, ¿no? Incluso en la misma universidad y en otros escenarios,
y todos llegan diciendo, no, sí, al usuario le gustó, no, sí, qué felicidad. Entonces yo, no, tú vas a salir a buscar lo que no les gusta, no porque aquí en usabilidad no se trata de gustos, ¿no? Lo que no funcionó, porque se trata de llegar a conclusiones, obviamente hay que reconocer lo que está funcionando bien, pero la usabilidad se hace para identificar lo que hay que mejorar. Entonces eso sí es importante tenerlo claro. En cuanto a ventajas y desventajas, pues creo que la más importante en tema de ventajas es que ves a la persona en el contexto real, ¿no? Nos ha pasado que la gente está o en su propio celular usando el celular y llaman y tiene que algo en la mano, entonces te ayuda a entender como, claro, si la persona está ocupada, ¿qué pasaría si necesita activar o desactivar una información? Las condiciones de luz, ¿no? No es lo mismo que uno prueba en laboratorio con todo perfecto, pero las condiciones de luz en móviles afectan la interacción. Se aprovecha para hacer etnografía y entrevistas. Mientras estás buscando al usuario, observas qué es lo que está sucediendo. Si bien no está en el informe o en el reporte como etnografía, sí te ayuda a que cuando te acerques al usuario puedas tener un insumo de contexto más fácil de generar. Es mucho menos el tiempo de preparación porque evitas el reclutamiento. Claramente esto también depende de la experiencia del equipo. Nosotros hemos hecho pruebas desde una semana hasta 3 semanas, dependiendo de la cantidad de usuarios. Normalmente esto debería no pasar la semana de tiempo. Sin embargo, insisto, depende de a qué contexto tiene que ir, cuántos usuarios vas a evaluar. Tienes resultados inmediatos, creo que esto es lo más positivo y nos pasa, como les contaba María Isabel, muchos de nuestros clientes y su equipo nos dicen, es que tenemos este estudio hace un año, pero no había un resultado, o sea, no hubo un cambio, no hubo una modificación, no hubo nada, y en este caso puedes tener un resultado inmediato y hacer una toma de decisiones y un ajuste inmediato. Y pues puedes tomar la decisión de hacerlas casi en cualquier momento, ¿no? No es que es algo a la loca, sino planificando. Y pues las desventajas del contexto. Perdón, Mariela. aquí frente a las ventajas quería agregar algo sobre el primer punto de casos, por ejemplo, alguna vez asesorando un equipo de una startup que tenía una app para construcción, para manejar, para llevar el inventario en tiempo real de los materiales de construcción. Yo les decía, es que no es lo mismo que tú me la muestres aquí, donde estamos bajo techo con aire acondicionado. Era una ciudad en Colombia con tierra caliente, como decimos aquí, donde hace mucho calor, mucho sol. Yo decía, no es lo mismo que lo estemos viendo aquí, que el maestro de obra en pleno sol de mediodía, acalorado, con una cantidad de ruido, polvo y demás cosas a su alrededor. Y yo les insistí muchísimo en que lo hicieran así, no querían hacerlo, hasta que al final lo hicieron y se dieron cuenta que los cambios que tenían que hacer eran impresionantes, ¿sí? Porque uno desde la comodidad de su escritorio lo ve todo mucho mejor y todo es mucho más fácil. Por otro lado, por ejemplo, lo que mencionaba Natalia, de ver a la gente el contexto. Nos ha tocado, no sé, hacer, por ejemplo, entrevistas en grandes almacenes donde está la mamá atendiendo su celular, pero lleva un coche con 2 niños y al mismo tiempo la bolsa del mercado. Y esa es su vida diaria y lo que nosotros tenemos que entender es la gente en esos momentos cómo interactúa con tu producto, porque esa realmente es la realidad. Nosotros a veces creemos que la gente está en función de nuestra aplicación o de nuestro software o de nuestro servicio todo el día. Como que si su objetivo de la vida fuera usar nuestro producto y no es así. La verdad es que está haciendo muchas más cosas al tiempo, entonces tener la oportunidad de salir a la calle y ver eso, pues va a enriquecer mucho mejor la experiencia que podamos darle después. Bueno, ¿qué desventajas hay de hacer este ejercicio? Pues no hay mucho tiempo de exploración durante las pruebas, tienes que ir al grano y hay que ponerse un objetivo, o sea, si bien uno puede tener de 5 a 10 tareas que ejecutar y yo sé que si este usuario tiene solo 10 minutos,
esos 10 minutos, ¿cómo los voy a aprovechar? Sin embargo, si quisiera profundizar más, pues no voy a poder y esa es una de las desventajas, por lo tanto hay que ir al grano a lo que se quiere probar, correr el riesgo de que la gente te diga que no en tiempo real o se vaya en medio de la prueba, ¿no? Me llamaron y me tengo que ir. Esa es una de los retos, por eso nosotros preguntamos si la persona tiene la disposición o si en cualquier momento se tiene que ir, etcétera. Y curiosamente, pues hemos encontrado esa gente y esa disposición. Incluso llega un punto en que se enganchan y esto le va a llegar al cliente y yo puedo decir más cosas. Entonces la gente se emociona porque lo están incluyendo, sobre todo cuando es del cliente o estás dentro de la tienda del cliente o dentro de las oficinas o las salas de esperas del cliente. Y otra de las desventajas es que puede haber inconvenientes logísticos y depender de permisos de terceros, ¿no? Entonces uno llegas al café y tienes que anunciarle al café que vas a hacer esta información y ese es un poco que a veces no te van a dar el permiso, sí te van a dar el permiso y es un poco lo lino ajustado que a veces en ingeniería nos cuesta mucho. Bueno, yo no soy ingeniera, pero con mis estudiantes de ingeniería era bastante difícil porque pues tienes que tenerlo como todo ya riguroso, pero esto es muy variable. Este puede ser muy variable y eso requiere también una adaptación del equipo, ¿no? Entonces, decir, en un día voy a hacer cuántas entrevistas y cómo me voy a acercar a la gente. Es un día de observación y eso también le ayuda a uno como profesional a adquirir esa conciencia del entorno del usuario. Bueno, ¿cuáles son los retos? Asegurar que se está cumpliendo el objetivo, priorizar las validaciones, ¿no? Voy a salir con 5 tareas, pero debo llegar con por lo menos 2 o 3 super claves de lo que hay que modificar. No vas a tener el mismo tiempo con todas las personas y, como lo decía María Isabel, mantener la rigurosidad pese a que parece que fuera improvisación de guerrilla. Sí, en resumen, pues se trata de no confundir la practicidad con falta de rigurosidad. A veces se tiende a creer que hacer cosas más prácticas o hacerlo más rápido o hacerlo más ágil significa hacerlo como caiga, como decimos aquí en Colombia, o hacerlo a la loca y no se trata de eso. Y por último, pues queremos contarles que pues también parte de lo que hemos aprendido es que hoy en día ya no es decisión del cliente hacerlas o no. Antes, nosotros, bueno, como que es opcional, lo vamos a incluir, pero de unos años para acá entendimos que si realmente nosotros queremos ser responsables con el trabajo que estamos haciendo de UX, pues necesitamos incluir pruebas y hacer validaciones constantes todo el tiempo y también pararnos un paso más atrás de simplemente validar si el producto es fácil de usar o no, sino también validar si ese producto vale la pena o no vale la pena, si la gente le encuentra valor o no le encuentra valor. Entonces, ya casi que esto está incluido por defecto en nuestros proyectos. Obviamente, pues también dependiendo del alcance y de los presupuestos que tengamos, pues será más amplio o menos amplio, pero lo importante es hacerlo de alguna manera. De acuerdo. De hecho, muchos hemos tenido casos de clientes donde dicen, no, esa parte de la investigación, no, yo ya sé qué es lo que los usuarios quieren, yo en esa parte de la investigación no. Ahora no es que el cliente decida, no, hace parte de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? No hacemos arquitectura de información o diseño de interacción sin haberla validado. Y digamos que esa es un poco la diferencia entre hacer un diseño de interfaz y una experiencia de usuario. Si haces experiencia de usuario o si dices diseñar experiencia de usuario, hazla involucrando usuarios y de esa manera lo mides, que eso también, estos procesos son mediciones ágiles que ayudan a esa toma de decisiones. Bueno, eso es todo por esta sesión. Quisiéramos saber si tienen preguntas.
Muchas gracias a ambas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas directamente o bien escribirlas en el chat y yo las leo para las personas. Bien, tenemos aquí la primera pregunta de Dana Duarte. Les voy a pedir, por favor, que pongan en mute sus micrófonos. Muy ambiental. Hola a todos. ¿Pueden, por favor, poner en mute sus micrófonos? Porque se escucha mucho ruido ambiental. Excelente. La primera pregunta es de Dana Duarte. Pregunta, si existe una gran diversidad de nuestros usuarios, ¿cómo seleccionar la muestra para realizar las pruebas? María, si quieres, bueno, una gran diversidad de usuarios para las pruebas. Y si nos encontramos digamos que ahí hay muchas variables que habría que analizar. Primero es cuáles son esa variedad de usuarios. Nosotros, digamos que lo que suele pasar en startups o en procesos de innovación, no, es que esta aplicación es de uso masivo para todos los seres humanos de la Tierra. Pero lo que uno empieza a hacer es priorizar o caracterizar cuál es ese usuario que quiero que se enganche, o cuál es ese usuario que va a apropiarse y cuáles son esos usuarios que más les cuesta. Entonces, a partir de esa diversidad, encontrar unos patrones que nos permita segmentarlo. Claramente, en pruebas de las que estamos hablando, que son de guerrilla, pues va a ser mucho más difícil, o digamos, está más orientado a espacios donde la segmentación es específica. Sí. Y digamos que acá un poco también la ventaja, que me gusta la pregunta porque creo que eso no lo mencionamos, también la ventaja es que es mucho más fácil que tú encuentres en un solo lugar la gente a la que le quieres llegar. Porque, es decir, si tú estás en la tienda X, pues la gente que está ahí seguramente es porque está interesada genuinamente en la tienda X. Eso de alguna manera ya te lo asegura. Y previamente, si bien tú no vas a hacer un proceso de reclutamiento formal, tú sí debes llevar en la cabeza, pues en la parte de planeación más o menos decir, bueno, sería interesante, según los tipos de perfiles que tenemos, que tengamos al menos, estoy inventándome, 5 hombres y 5 mujeres, ¿sí? Y ojalá de las mujeres que veamos, al menos entrevistemos un par que vengan con niños, por ejemplo. Que en este caso no es tan camisa de fuerza porque en el campo no lo puedes asegurar, pero sí es importante que lleves unas pautas más o menos del tipo de gente con la que quieres conversar. Y sobre todo priorizarlo, porque si mis usuarios son tan diversos, ¿cuáles son los usuarios que son claves para mi negocio, ¿no? ¿Cuáles son esos early adopters que son los que se van a enganchar? O al contrario, si se trata de una aplicación donde hay mayor resistencia, nos pasó a nosotros en una EPS, acá es EPS, en Chile es ISAPRE, como una entidad de salud orientada a indígenas. Entonces, claro, es muy diverso porque ahí también hay una resistencia hacia la tecnología. Creíamos que había una resistencia hacia la tecnología, pero perdón un segundo, pero había una identificación y a quién íbamos a priorizar.
si esta aplicación quería orientar o, digamos, mejorarlo de cara al que fuera más novato, entonces eso hicimos, ¿no? Para eso se aprovecha la prueba de guerrilla. Priorizas, o la prueba on the go, priorizas una audiencia para sacar y obtener información de manera ágil. Muchas gracias, Natalia. Ya estamos sobre el tiempo, tenemos que cortar. Hay más preguntas. Cuauhtémoc Rivera nos manda muchos saludos desde Michoacán. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Danae Barrera pregunta con cuántas personas es correcto decir que tienes la mayoría de las respuestas posible. Si es posible, si le pueden contestar esta por correo, se los agradecería. Y pues, antes que otra cosa, agradecerles nuevamente su participación en este webinar en español y comentarles que va a haber otros webinars en los siguientes meses, también en español, de otros países de Latinoamérica, para tratar de traer más contenido que resulte relevante para nosotros los latinoamericanos. Muchísimas gracias, muchachos. No, muchas gracias a ustedes. A ustedes, y cualquier duda nos pueden contactar por redes sociales o a nuestros correos, es @NataliaVivas y @MariaIsabelMC en nuestro Twitter. Gracias. Gracias.